Esto ocurrió en 2010. Un grupo de jóvenes, de adolescentes, cruzaron la frontera, que es en realidad este canal que divide a México y Estados Unidos, lanzaron piedras y un agente de la patrulla fronteriza terminó disparando y matando a uno de ellos, Sergio Hernández, de 15 años. Desde entonces ha dado un proceso legal en que sus padres intentaban presentar una demanda contra el agente que disparó, Jesús Mesa, y también contra las autoridades estadounidenses. Hoy se conoció un fallo de la Corte Suprema. Para analizarlo me acompaña en nuestros estudios John Amaya, es abogado, trabajó tanto en el Departamento de Seguridad Nacional como en el Senado. Y estaba John en el Senado cuando ocurrió el incidente. Si volvemos a 2010, el agente de la patrulla fronteriza, de apellido Mesa, dispara hacia el lado mexicano, le impacta a Sergio Hernández, él cae y muere del lado mexicano. Pero hoy la Corte Suprema dijo que no pueden demandar. Sí. Sí, la pregunta en ese entonces, en el 2010, era dos. Uno, ¿qué se puede hacer para que la familia pueda demandar al gobierno de los Estados Unidos y a la gente en particular? Y dos, ¿con qué autoridad habían balaceado al niño de 15 años? Es una pregunta que no lo pudieron responder cuando yo trabajaba en el Senado, y en ese entonces el presidente de la Cámara Judicial, el senador Leahy, quería saber exactamente cómo fue que tenía la autoridad de hacer eso. Desgraciadamente hemos llegado a un resultado que es un poco triste para la familia y triste para el país, en particular porque no tenía que llegar a esto. La Corte ha dicho que desde el 1961 que se pueden demandar a agentes cuando violan la Constitución para tratar de darles algo de recompensa a las familias. Pero en este instante la Corte decidió que, pues, por relaciones internacionales, no vamos a permitir que la gente pueda demandar cuando algo ocurre, cuando un mal ocurre en territorio internacional. Y ahí es donde estamos ahora. Pero no debe de terminar así. Es algo que el Congreso puede arreglar. Y por otra, si puedo decirlo, es algo que la Corte Suprema pudiera haber arreglado, pudiera haber dicho en instantes limitados como estos. No estamos hablando de un incidente en Colombia, un incidente en Egipto. Estamos hablando solamente alrededor de la frontera. Si ellos quisieran, pudiera haber limitado la autoridad de poder demandar en esta clase de instantes. Fue un fallo de 5-4, la mayoría conservadora contra la minoría liberal, como se le conoce. Y en el disenso, las magistradas lo que decían es que hay muchos incidentes que ocurren en la frontera y citaron un número, serían cientos de incidentes en los que no hay consecuencias para los agentes de la patrulla fronteriza. Ahora, hay que destacar, los agentes están haciendo su trabajo, pero se han dado más incidentes como el de Sergio Hernández, en el que hay o disparos o agresión o violación de derechos en donde no hay ni siquiera una sanción interna para estos funcionarios. Eso no quedó resuelto. La Corte Suprema le dio la potestad al gobierno de manejar esto como le parezca. Sí, no, exactamente. Y lo que dijo también la Corte Suprema es que en el instante del agente Mesa, la investigación no llegó a un resultado negativo para él. Es decir que, y disculpa por decir esto, pero es decir como que les han dado un mapa a los agentes de cómo y cuándo puede disparar en contra de un migrante y salirte con la tuya. Y en este caso, Sergio Hernández, decíamos, iba cruzando. El video se hizo muy conocido en el que el joven muere, cae del lado mexicano. Ahora, hablando de la Corte Suprema, John, el presidente Trump hoy le pidió a las magistradas Ruth Bader Ginsburg y Sotomayor que se declaren impedidas. A Ginsburg porque lo criticó cuando era candidato. A la jueza Sotomayor porque ella criticó a sus colegas de la mayoría por un fallo en el que se permitió un cambio fundamental al tema de inmigración, que es el de la carga pública. Ese fallo que permite que se exijan mayores requisitos a quienes cumplen los requisitos para ser residentes, ¿qué impacto va a tener y qué tan viable es que las magistradas se recusen por pedido del presidente? Pues haber estado íntimamente involucrado en la confirmación de la jueza Sonia Sotomayor, yo sé que no le va a hacer nada de caso al presidente por los dichos que salen o las pláticas que él trae por medio de Twitter. Pero lo que está pasando aquí y desgraciadamente lo que estamos viendo es una criatura amargada que cada vez que no le sale algo bien a él, se enoja y quiere atacar a alguien.
Y tristemente hemos visto que en el tema del Congreso, él se ha salido con la suya. Y ahora está tratando de influenciar, si se puede decir, a las cortes, que deben de ser independientes. Las cortes siempre han sido independientes. Y ha sido algo sagrado en el gobierno de los Estados Unidos, que siempre hemos apreciado. Pero él está atacando las cortes, las juezas en particular, y yo pienso que lo hace también para protegerse a él mismo. Y yo pienso que él tiene miedo de lo que viene, pleitos basado en el tema de DACA, para proteger a los más de 700,000 migrantes, para protegerse a sí mismo en sus récords de impuestos, y tal vez también en el pleito de las ciudades santuarias que pueda venir en frente de la Corte Suprema. Entonces, es todo lo que estamos viendo. Es una jugada política, pero yo pienso que si es Ginsburg o si es Sotomayor, no le van a hacer caso. Y destacar, y lo decíamos en el segmento anterior, el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. Los magistrados de la Corte Suprema le responden al juez Roberts, no al presidente Trump. Hay separación de poderes aún, aunque la mayoría es conservadora y 2 magistrados afines al presidente Trump. Muchas gracias por acompañarnos. John Amaya, abogado, perteneció al Departamento de Seguridad Nacional. Gracias por estar en Directo USA.